gustaría preguntar a Nicolás, ¿dónde ves las estructuras en los puentes de madera, por ejemplo? ¿Hasta dónde crees que se puede llegar en luz? O sea, ¿se ha llegado a los 70 metros? Sí. Bueno, realmente el límite, creo que no hay un límite claro porque depende también de la estructura que sea, quiero decir, si es para peatones, si es para carreteras. Puedes hacer una estructura más maciza o en nuestro caso hicimos una estructura muy esbelta que intentamos también que fuese un diseño visual y bueno, jugamos más con el límite de servicio. Pero yo creo que se pueden hacer estructuras igual un poco más rígidas y que no tengan ese problema o ese posible problema. Entonces el límite yo creo que todavía está por descubrir. Bien, bien. Vale, me pregunta aquí Tomás, y es una pregunta muy interesante sobre la que habéis conversado antes, precisamente ¿cómo os formasteis en los proyectos en madera? Cualquiera que quiera responder. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una formación de ingeniero de caminos y básicamente no había visto mucho de madera hasta que llegué a esta empresa, Media Madera. Y bueno, puedo decir que me formé aquí y estoy encantado de haberme topado con este material porque la verdad que no le veo más que ventajas. Bueno, en mi caso yo soy de formación, soy ingeniero de montes, entonces ahí en la carrera sí que vemos ya algo específico de tanto de tecnología de madera en general para cualquier uso de la madera como material, tanto estructural como decorativo, de construcción, y también en las asignaturas de cálculos de estructuras se ve formación específica en cálculo de estructuras en madera. Y en mi caso particular, al acabar la ingeniería en la Politécnica de Madrid, me fui a Lugo a hacer el máster de Ingeniería de la Madera Estructural que organizaba PEMADE, la Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural de la Universidad de Santiago de Compostela. Sí, y en nuestro caso, Manu y yo somos compañeros de promoción de trabajo, de vida casi, por la Universidad Politécnica de Valencia, somos ingenieros de caminos y realmente también nos formamos en la empresa. Como he enseñado en mi presentación, pues empezamos con las cabañitas de madera para un poco romper mano y empezar con este material, y también tuvimos la suerte de cuando empezaron a entrar proyectos en madera, pues nosotros estábamos allí y empezamos a hacerlos, pero fue de eso, a base de trabajar. Y luego hay algo también que es muy interesante y que está muy bien que la gente lo conozca, y es que la normativa actual en madera no respalda, es decir, nosotros mismos como ingenieros proyectistas notamos carencia en la normativa actual para el diseño de estas estructuras, ¿no? De hecho, el propio CLT, que se usa muchísimo, no hay un artículo específico en el Eurocódigo, ¿no? Y es un material que, por ejemplo, habéis visto, lo estamos usando para edificios altos. Entonces es mucho de investigación, hay mucho de comprensión del material propia, vamos aprendiendo. Yo ya llevo 5 años de experiencia trabajando el material, ¿no? Y todos los días voy aprendiendo algo nuevo y vamos casi por delante de la normativa. Sí. Es un problema esto que comenta Manu para una ingeniería como nosotros, que al final hacemos el cálculo de la estructura sin saber aún quién va a ser el fabricante. Como el CLT no tiene una normativa armonizada aún, hay que ir con las dites y las setas de cada fabricante, pero cuando tú calculas sin conocer eso, te puedes encontrar con un cambio de última hora y tener que hacer un recálculo cuando prácticamente esos paneles tenían que entrar ya en fabricación. Efectivamente. Entonces, cuando por fin se meta en normativa y podamos calcular respaldados por esa normativa, va a ser un importante avance. Pues muy bien. Esta pregunta quizás para Pablo Martínez, que conoce mejor. ¿La madera que se usa en los proyectos en España sale de bosques españoles o viene de otros países? Hay un porcentaje muy importante de importaciones de centro y de norte de Europa. Yo creo que poco a poco esto va a ir cambiando, pero es verdad que el sector forestal tiene unos ritmos y unos plazos mucho más lentos que lo que sería deseable. Entonces nos encontramos directamente al haber abandonado la construcción con madera en España durante muchos años, tampoco se han aplicado la silvicultura adecuada para
para esos bosques que efectivamente existen y tienen unas potencialidades inmensas, pero quizá ahora mismo no sea fácil obtener madera de calidad en el volumen suficiente para abastecer una industria tan creciente. Lo puede ser fácilmente, pero hay que ponerse las pilas, hay que dejarse de una visión muy cortoplacista y realmente apostar por este sector desde la base, y la base está en el monte. Luego estarán las empresas rematantes, estará esa industria y estarán esos ingenieros y esos arquitectos prescribiendo esa madera kilómetro cero, que será pues donde obtendremos los máximos beneficios ambientales de ese material, pero actualmente no, actualmente mucho se importa, aunque sí que, por ejemplo, estos fabricantes que comentaba Pablo de CLT que tenemos nacionales, sí que tienden a usar productos nacionales de bosques cercanos a sus fábricas, lo cual es una buenísima noticia. Porque, y esta es una duda personal, en general en la madera que se emplea en estructuras, los periodos de crecimiento, ¿de cuánto estamos hablando? Es también bastante variable en función de especie, pero en general turno de corta es cuánto queda tiene el árbol cuando se realiza el aprovechamiento. De menos de 50 años es complicado poder aprovechar la madera para un uso estructural, de ahí para arriba. Vale, de acuerdo. Luego nos pregunta Antonio sobre qué tratamientos superficiales se aplican a las maderas para mejorar su durabilidad. Ya hemos visto que Nicolás nos ha enseñado quizá cubiertas con zinc, pero no sé si hay alguno más. Bueno, en nuestro caso, como todos los puentes están al exterior, tienen que tener un tratamiento. Ahora mismo lo que utilizamos es tratamiento en profundidad. La madera que utilizamos es pino silvestre, permite ese tratamiento. Hay otras especies que no permiten el tratamiento. Y en el caso de la madera pino silvestre, pues se trata en profundidad con sales hidrosolubles. Esto les permite pues soportar ataques de hongos y insectos, y aparte tener una protección frente al agua, digamos, de lluvia. Y aparte luego además tenemos una protección adicional que es un lasur superficial, que también le infiere una extra protección a la madera y que la damos aquí en propiedad, en el propio taller. Y luego ya, como visteis, pues existe la protección no solo, digamos, del material, sino también la protección por diseño, que es una fase importante y que mucha gente desconoce, como era el ejemplo que ponía de la cubierta de zinc o detalles constructivos. Vale, de acuerdo. Hay un par de preguntas relativas a, en general, las consideraciones, quizá para Pablo o Manu, la consideración del fuego en los proyectos de edificios, cómo se protegen los herrajes frente al fuego, qué consideraciones especiales se tiene frente al fuego, vamos, en las estructuras de madera. Sí, de hecho, yo pensaba que quizás lo trataríamos también como falso mito, ¿no? Parece que la madera resiste mal al fuego cuando en realidad resiste bien. Lo que se establece también es unas resistencias al fuego en cada proyecto y también por tipología, en cuántos minutos tiene que aguantar, y eso nos va a dar una longitud carbonizada de madera, de manera que vamos a perder sección, pero el núcleo central va a seguir siendo igualmente resistente. Entonces, la madera en sí se comporta muy bien a fuego y, de hecho, como comentan en la pregunta, el punto clave son los herrajes metálicos. Todo herraje metálico expuesto va a ser un problema y va a haber que protegerlo. El hecho de proteger las conexiones en el interior ya no gana en ventaja estética, sino que también la propia madera protege al propio herraje metálico en esos tiempos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? En estas conexiones con bulones o con pasadores, muchas veces el pasador no se lleva de cara a cara de la viga. Se deja, digamos, pues si la viga tiene ancho 200, hace un pasador de 150 y ponemos 2 tacos de madera tapando el pasador, de manera que en caso de que hubiera un incendio se carboniza esos 25 milímetros, pero no se afecta al herraje en este caso, ¿no? Pero vamos, es un factor muy, muy importante y en elementos, tanto en muros de CLT como en columnas, suele limitar bastante el tema de... Forjado sería flechas y yo diría que en elementos verticales sería fuego, lo que suele limitar. Vale, perfecto. También nos preguntan sobre
quiero recordar que lo habéis dicho Pablo, Manu, sobre que el incremento en coste que vosotros habéis conseguido en Noruega en un proyecto era de un 5% al pasar a madera. ¿Tenéis un orden en España, vamos, de cuánto? Es que ahí yo no estaba hablando tanto del coste del material, sino del proyecto en sí, ¿no? Al final, el hecho de tener madera requería mayores niveles de aislamiento, entonces eso sí que generaba, pues la partida de aislamiento se disparaba al doble, pero en el global de todo se quedaba en un 5%. Pero así como coste, un ratio de una relación entre coste madera cero en otros países como España, supongo que queréis preguntar, no disponemos de ese dato, la verdad. Vale. También nos preguntan si se pueden, qué tratamientos existen para las estructuras de edificación ya existentes. Los tratamientos contra la humedad y xilófagos que se podrían aplicar. No sé si alguien quiere responder. Bueno, si ya hay un ataque, entonces ya no estamos hablando de un tratamiento preventivo, sino un tratamiento curativo. Ya tiene que ir una empresa especializada a detectar dónde están siendo los ataques y realizar el método específico, que además variará en función de si ese ataque ha sido de termitas, de carcoma, de lo que sea, para atacar específicamente ese tipo de insecto. Pero sí que se puede hacer. Vale. Perfecto, pues si no hay otra pregunta. Vale, si nos preguntan los tratamientos que se hacen a la madera, ¿cada cuánto hay que renovarlos? Igual que sabemos que en los puentes metálicos, por ejemplo, se pinta cada 10 años, 15, en las estructuras de madera, ¿cada cuánto es necesario renovar la protección? Bueno, ese tratamiento es de por vida. O sea, el tratamiento en profundidad es para siempre. La madera siempre va a estar protegida. El azur que se pone después, digamos, de protección superficial, sí que puede decolorarse y la madera puede tener un tono diferente cuando pasan los años, pero no es un tema estructural, es un tema simplemente estético. Entonces hay un mantenimiento de repintar el puente, pero ya digo, no es un tema de durabilidad. Es lo importante, sobre todo, tener el puente en condiciones de limpieza y que la humedad no se quede acumulada, el agua de lluvia. Y eso es importante pues desde el diseño del puente, no a posteriori pues lo único que se puede hacer es un mantenimiento ya digo de limpieza y nada más. Vale, perfecto. Pues si no hay otra pregunta. Vale, pues muchas gracias a todos por participar. La verdad que ha sido una experiencia ciertamente interesante para nosotros los que no tenemos tanto conocimiento sobre la madera. Y ha sido un auténtico placer escucharos, invitaros a... Espero que en enero podamos seguir con nuevas reuniones, nuevas webinars del grupo de jóvenes de la H. Y sin más, emplazaros a una próxima actividad. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.